la temperatura. Ya te voy contando algunas cositas que están pasando. Bueno, hoy es jueves y como todos los jueves, es jueves de diván. Creo que habíamos dejado algo en el tintero martiniano. Sí, claro, veníamos hablando de los niños del ayer y del hoy, Claro. ¿no? Que no era que uno era mejor que el otro, ni Eso nada que es se lo le que vos crees. No, porque antes todo era mejor. Todo era mejor. Lo de antes, ¿cómo era la frase de que se usa ahora? Lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Sí. Vamos a darle introducción a él, al gran analista de estos tiempos, el señor Federico García. ¿Cómo está, Fede? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Qué gusto saludarlos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, acá haciéndonos preguntas y cada vez dejando las respuestas más pendientes. ¿Te acordás que conversábamos la semana pasada sobre esto, ¿no? Los chicos del ayer y del hoy. Sí, me acuerdo y además los estuve escuchando en la semana que también tuvieron algún día donde estuvieron teniendo alguna disgregación al respecto o algún comentario. Sí. Inclusive estuve escuchando algunos relatos de la infancia de Martín que me llamaron la atención. Él iba en estos relatos a visitar a un amigo, ¿no? Claro. Dice que caminaba para llegar a la casa de un amigo. Cuéntelo usted, Martín. No, digo que antes, digo con esto de la tecnología y de la sociabilización, porque lo dijimos en el día de ayer, con esto de la red social, de Status IA, que te creás un perfil en una red donde los que te aplauden son bots, ni siquiera interactúas con personas. Y digo, antes vos para interactuar con personas, la interacción con personas era muy importante en la vida de alguien. Para sociabilizar, digo, caminabas un buen trecho, golpeabas la puerta, hola, ¿está Pepe? No está, y claro. Te acordabas ahí que a las 3 cuadras vivía Pedrito, seguías, o Francisco, o Cristian, pero con alguno terminabas jugando. Yo creo, claro, a mí me pasaba exactamente lo mismo, siendo un poco más chico que vos, digo, todavía en mi época no se usaba el teléfono, primero que yo no tenía teléfono, recién creo que a los... yo no tenía fijo. 15 años. Por eso llegó el teléfono fijo. Estaba en Tel, que te lo daba como uno cada 10 meses. No me acuerdo si fue cuando tenía 10 o cuando tenía 15. Sí. Lo que sí que nunca lo usé hasta que tuve novia, ¿no? Para hablar a escondidas, digo, pero... ¿Cómo hablabas a escondidas? No, digo, los primeros llamados que recuerdo era llamar para hablar con mi novia. ¿Osvaldo sabe de esto? Osvaldo no vivía conmigo en ese momento. Está bien. Me llama la atención a escondidas. No, bueno, viste que hablás cuando sos adolescente, te colgás a hablar 3 horas por teléfono, 2 horas. Bueno, no sé. Bueno. Espera, no nos vayamos de tema. Sí, entonces uno iba físicamente, con toda su humanidad, a la casa del amigo y tocaba la puerta a ver si estaba. Si estaba libre. Claro. Estaba libre si quería jugar. Claro. Y bueno, vemos que ese tipo de cosas no suceden más, ¿no? Porque eso supone una voluntad, un pase a la acción, un esfuerzo. Claro. Y bueno. Claro, hacer también, antes era mejor. No. Hacer sin la certeza del otro. Imagínate, hoy claro. Vos caminarías 30 cuadras para ir a la casa de alguien que no sabés si está. Ni loco haces eso. Y hoy es más difícil. Hoy, claro, realmente era otro mundo, era un mundo mapeado completamente diferente, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos recuerdos. La infancia está hecha de recuerdos, ¿no? Y los recuerdos no necesariamente son inscripciones en una película de lo que pasó, sino es como la mirada que nosotros retuvimos de esos momentos, ¿no? Es mi recuerdo. Que tiene que ver con cómo yo lo vi y cómo yo lo sentí. Todas las infancias están hechas de esta clase de elementos que no están ordenados linealmente. Uno no recuerda linealmente la infancia, ¿no? Es más bien como un collage, como que está hecha de imágenes, de recuerdos, de signos, etcétera. Bueno, también notemos esto, ¿no? Yo me acordaba en estos días cuando
los escuchaba hablar a ustedes y también cuando reflexionaba en torno a esto, me acordaba de mi padre, que cuando yo estaba con la tele, ¿no? Me hacía un chiste y me decía que me iba a quedar la cabeza cuadrada como la tele. En aquel momento era el elemento intrusivo, era la televisión, ¿no? La caja boba se le decía. Hoy tenemos más que la caja boba el dispositivo inteligente, ¿no? Que parece ser unos pasitos más peligroso en la vía de lo alienante, ¿no? El efecto alienatorio que tiene. Pero me acordaba de mi padre porque decía, bueno, siempre, ¿no? Tenemos en el devenir generacional puntos de continuidad y puntos de ruptura, ¿no? Siempre la nueva generación trae algo un poco descolocado. Entonces, ahí ya lo estamos pensando como en una trazabilidad histórica, ¿no? La antecedencia y la descendencia. En el medio hay un salto, un cambio cualitativo, lo que podemos llamar el salto generacional, ¿no? Me parece a mí que en el tiempo actual lo que estamos viendo es que ese salto generacional fue como un salto en largo, ¿no? Sí. Producto de la revolución tecnológica, producto de los cambios en la subjetividad, en la forma de socializar, en los tejidos de la familia, en los lugares de referencia en tanto autoridad, ¿no? Entonces, realmente se nos presentan infancias con las que nos cuesta mucho articularnos. Entonces, esa es la dificultad presente. Yo la llamaría no la dificultad de las infancias, ¿no? Sino la dificultad de las crianzas. Me parece que las crianzas hoy están siendo un poco dificultosas, para padres, para hijos. Sí, te seguimos con muchísima atención. Estoy en silencio, pero te estoy diciendo, yo... a ver, porque viste que siempre te dicen que los pibes no vienen con un manual abajo del brazo, y es difícil, o sea, los hijos te pueden enseñar un montón de cosas y a los padres les cuesta cada vez más, porque los padres tienen que aprender sobre la marcha cómo criar a sus hijos. No todos son iguales, no es que, la generación del 2000 se cría así, la del 2001 se cría así, no, todos son diferentes, todos son distintos, y yo creo que antes también era difícil. En ese sentido creo que también era difícil. Mira, sí, la crianza no es fácil, ¿no? Por definición. Sí. Pero lo que, a ver, le cuesta mucho a un adulto hablar el lenguaje del adolescente, seguro. Ahora, para mí lo que cambia en esta época, el objeto cultural con el que yo me crié era el mismo que el de la generación de mis padres. Podría haber un poco de más o menos tele. No era nuestro caso en Bariloche particularmente porque... Hay un solo canal que funcionaba poco. Daba una hora, estaba Canal 6 y daba una hora de dibujitos entre las 5 y las 6. Claro. Entonces, no era un elemento... ¿Qué dibujito miraba usted? Y bueno, de chico la hormiga atómica, Tommy Jerry, después... Bueno, Tommy Jerry más mío que tuyo. Por eso te digo, los tres chiflados, los dibujitos de los Looney Tunes, Roger Rabbit, Bugs Bunny, el Pato Lucas. Bueno, una maravilla, ¿no? Todo una producción muy elaborada. Thundercats, He-Man. Ahora, lo que digo es que el objeto cultural con el que uno mamó, su introducción a la representación, a la cultura, era el mismo objeto cultural que el de nuestros padres. Era la tele, la radio, la revista, la historieta y el libro. Y la música, ¿no? Entonces, en ese sentido se hablaba un mismo lenguaje. Si bien el contenido no es lo mismo un libro para chicos que un libro para grandes, no es que de repente el padre tiene que enfrentar digamos una charla con el hijo hoy, ni siquiera entiende qué es lo que está consumiendo su hijo, ¿no? Claro, es una descolocación absoluta, inclusive. Total, hay un salto muy grande. Te traen cosas y te hablan de cosas respecto a las cuales no tenés ni idea, y además vos ya no sos más el garante de la verdad. Claro. Porque
me ha pasado en más de una oportunidad, ¿no? Es decir, esto es así, y un niño te dice, no, no es así, googlealo, ¿no? El garante de la verdad está en otro lado. Sí. Hoy la información está al alcance de la mano, y Google nunca te dice no sé, siempre te da una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, se ha socavado fuertemente el lugar de la autoridad, ¿no? También pensaba en esto, cada vez más las crianzas son crianzas aisladas. Eso que Martín relataba a mí me gustaba porque es la relación al amigo, pero también la relación a lo comunitario, al andar por la calle, al estar en la casa del amigo, o a estar en la casa del otro amigo. Si tenías un problema en la escuela, capaz tenías una tía que sabía matemáticas, que te enseñaba, y así éramos criados. Claro. Hoy en día, si vos vas con tu hija o con tu hijo y alguien te dice algo, ¿no? En lo concerniente a la crianza, vos lo tomás como una agresión. Antes era muy usual eso. Bueno, porque los hijos, perdón, ya termino, no eran de la familia nuclear cerrada, ¿no? Claro. Eran más bien criados en comunidad, y eso daba la estabilidad de los lugares de identificación, de los lugares de autoridad, ¿no? Sí. No, te quería contar esto, porque sí, ahí se metía tu tía, tu tío, el primo mayor, el vecino por ahí, no era tomado por... y te quería decir esto y acotar esto de que yo no sé si había más libertad, menos responsabilidad, no creo, porque los padres siempre son padres, pero yo me acuerdo que en vacaciones desaparecer a las 10 de la mañana y volver a las 8:30 de la noche, porque me había ido a Niriguau, que era, no sé, un río que queda acá a 15 kilómetros, y no había teléfono, o sea, y yo cuando volvía con mi hermano, mis primos, amigos, qué sé yo, no estaba tu mamá en una crisis de llanto, habiendo denunciado, habiendo hecho 200 denuncias por desaparición. Yo no sé si era un Bariloche muy tranquilo, pero viste que hoy están todo el tiempo hiperconectados, y yo creo que Martiniano, vos con tu nena chiquita debes estar. ¿Dónde estás? ¿Y dónde está? ¿Y a qué hora quiero buscarla? Olvídate, eso no pasaba antes. No pasaba. Había otra... Claro, y no por eso mi mamá y mi papá eran menos responsables. Y en la misma línea, o sea, de lo que planteaba Fe también, esto de la crianza comunitaria, no estaba mal visto que si estabas haciendo una huevada viniera un vecino a cagarte a pedo. Hoy es, imagínate, otro cagando a pedos a tus hijos. Claro, te vas a pelear con tu vecino, o inclusive con la escuela, ¿no? A veces los padres mismos no damos lugar a la escuela como institución. Entonces, uno como padre sabe más que la escuela.